A la hora que termine de leer su receta de capirotada, Omar, podemos comenzar. O sea, Poco a poco. sí nos estaba poniendo atención, Andrés, ¿ya viste? Sí, pero yo pensé que nomás era el disclaimer, pero bueno. Cuando se conjuguen las estrellas del Mazarov. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según como nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa Un poco perdido, todavía existimos, sí. Bienvenido del Pollo y el Metate. La taberna del Pollo y el Metate. Ya por fin logramos terminar unos pendientes, solucionar ahí expulsiones y suspensiones, pero ya estamos de regreso. Entonces, venimos aquí a tratar temas que ojalá sean de su interés. Y por favor, síganos mandando temas que quieran platicar, que quieran escuchar y que podamos, este, por lo menos ahí discutirlo Aborda. aquí entre nosotros. Este, y pues, antes de iniciar este tema que como título alternativo se llama Nunca voy a hacer un 33 o ya no me dieron mi 33. este, y justamente por eso pues tenemos que definir que todas las todas las opiniones aquí vertidas representan la opinión de eso de cada quien, nada más, de cada uno de nosotros. No representa ni del grupo del Pollo y el Metate, ni ningún cuerpo al que pertenezcamos. Entonces, dicho esto, buenas noches, mis hermanos, buenas noches, Francisco, Alberto, espero que se encuentren muy bien. Hola, hola, buenas noches. Alberto, Omar, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, días. A todos los que nos siguen y nos ven en esta transmisión. Un gusto saludarlos también. Desafortunadamente, bueno, a pesar de que nos logramos desocupar algunos, otros dos andan ocupados, pero bueno, es comprensible, son cuestiones familiares y a veces es imposible despegarte. Pero aquí estamos con todo el gusto, comenzando un programa otra vez 2 años después, pero con todas las ganas. ¿Sí? ¿Qué año es? ¿Ya ahorita? No sé, yo me quedé hace 2 años. 2023, todos estamos en 2023. Yo Ah, ok. creo que no sé si sea el último programa de este año. Es Este, posible, es muy posible. pero bueno, esperemos que les guste. Un saludo a Arturo y a su querida esposa que acaban de ser papás. Saludos, Arturo, y felicidades. Felicidades, así es. Una nueva etapa en sus vidas ahora, desvelarse unos meses Unos años. también. No hay nada más. Un trabajo que nunca termina. Así es. Bueno, Omar, ¿y cómo se llama el programa? Todo esto, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo no obtener el 33. Ahora sí que cada quien en su respectiva jurisdicción. O más bien, una pregunta nace de una plática envenenada, de una manzana envenenada que le estuve dando a discutiendo con algunos masones. ¿Qué te hace ser masón del rito escocés? ¿Qué es el rito escocés? Antiguo y Sabemos, aceptado. antiguo y aceptado. Sabemos que más del 95% de las logias en México bueno, de todo el sistema, que practican, de todos los sistemas practican el rito escocés antiguo y aceptado. ¿Existe el rito desde el primer grado? Yo creo que también eso es un tema que vale la pena discutirse. Y si es así, ¿qué te hace ser a ti masón del rito escocés? ¿Hay un solo rito escocés? Así como se trabaja aquí en México, trabajan exactamente en Inglaterra. Entonces, pues yo creo que son de esas cosas que cuando vivimos, son tan cotidianas, las vivimos a diario, que no las ponemos a cuestionar. O sea, ¿realmente qué es esto que practicamos? Entonces, pues ahí sería el tema. ¿Qué me hace ser masón del rito escocés? ¿Y qué te hace ser masón del rito escocés antiguo y aceptado, mi querido Omar? Ay, A ver, ¿qué te hace ser? No, pues tú no, porque realmente tú eres de la línea Preston Webb o yo soy de la línea Preston Web. Look Que por Today. cierto, cuando teníamos esa discusión, yo les decía, mira, yo te puedo decir qué es lo que me hace a mí,
de la línea Preston Wave y de dónde salió el nombre de York. O sea, yo te puedo discernir mi estructura de mi ritual, que por qué es Preston Wave, antiguo gremio o Rito York. Entonces, aquí lo interesante es qué es lo que hace este ritual, el rito escocés. Entonces, pues, órale, ¿quién quiere tomar la batuta de la primera vuelta? Yo creo que, perdón, Andrés, perdóname. Yo creo que antes de definir qué es lo que me hace a mí a algún hermano, qué es lo que le hace ser un masón del rito escocés antiguo y aceptado, tendríamos primero que definir qué es el rito escocés antiguo y aceptado, o de dónde viene el rito escocés antiguo y aceptado, eh, y qué elementos tiene el rito escocés antiguo y aceptado que lo hace ser escocés antiguo y aceptado. Si algo le faltare a alguno de los de las a la iniciación, vamos a decirlo, de un hermano, si algo le faltare algún elemento, pues preguntarse si es antiguo y aceptado o es una variación, ¿no? Pero sí primero tenemos que definir qué es el rito escocés antiguo y aceptado. Yo creo que el más experimentado en ese sentido es Andrés, ya que él está muy inmerso en ese rito. Órale. Pues mira, algo que comentaba Omar ahorita, por ejemplo, del rito York, ¿por qué? Pues básicamente te está diciendo que son de los antiguos. Ahorita voy a hablar tantito de la parte York. Inspiración o base de la antigua logia de la ciudad de York o antigua o gran logia de toda Inglaterra, algo que no dice Inglaterra de una manera formal o de una manera canon, porque no puede decir que había una gran logia antes de 1717, ¿de acuerdo? Y la de los antiguos de 1751, que eran los antiguos, este, al parecer realmente era una gran logia del sur de mismo de York. Entonces no sale de la nada. Recientemente estaba viendo eso. Pero bueno, esa es la inspiración a lo que se le puede decir el rito York, ¿no? Eh, Preston Webb, pues, por los dos autores, William Preston y Smith Webb. O sea, es una conjunción de ideas y ya se va desarrollando en Estados Unidos. A grandes rasgos sería la parte yo, es decirte que eres de los antiguos, básicamente. Y la gran columna del ritual de Estados Unidos o el rito americano que le llaman, o York, pues es gran parte debido al ritual de los antiguos, de 1751, que, que esa es la inspiración. Para el caso del rito escocés antiguo aceptado, para empezar, eh, ¿sería un rito no de los antiguos? ¿Sería más bien un rito de los modernos? Otra pregunta. Tenemos dos ritos escoceses antiguos aceptados, pero en cuanto al paquete de grados, en realidad. Tenemos el rito escocés antiguo aceptado de los 3 primeros grados, perdón, y tenemos el rito escocés antiguo aceptado del 4 al 33. No es lo mismo y no hay una continuidad de ideas, lo siento, pero no es así. Y lo podemos ver, el que esté desde los grados azules a los grados filosóficos, que en realidad son del 19 al 30, los filosóficos, que hay un empate de ideas para empezar la colocación de los vigilantes. Y hay una razón, porque los 3 primeros grados que se acomodaron como ritos que se sentido aceptado no pertenecían al sistema. El sistema nace en 1801, en mayo de 1801, del 4 al 33, y ni siquiera eso, porque el Supremo Consejo que nació no controlaba realmente del 4 al 17, controlaba del 17 al 33, perdón. Y las logias capitulares del 4 al 14 eran independientes y del 15 al 16 eran otros cuerpos. Sí podían conferirlo el Supremo Consejo naciente, pero no los controlaba. Y a los pocos años fueron muriendo esos cuerpos independientes y fue absorbiendo el Supremo Consejo su control. ¿Ok? Terminó controlando del 4 al 33. Y no nació como ritos cosas antiguos aceptados, no se llamaba así, se llamaba el Supremo Consejo del 33º grado, nada más.
En Francia, cuando Grastilly llega al Caribe y ve ese mutante de grados del 1 al 3, porque él fue uno de los fundadores en Charleston del Supremo Consejo, llega al Caribe y ahí toma esos 3 grados, que bien pudo haber tomado los 3 grados del rito francés, porque dicen, no, pues el chasis del rito escocés antiguo aceptado es el francés, y otros dicen, no, el rito escocés antiguo aceptado es puro, nada francés y nada York, pero es una inyección de los rituales de Vicente Antonio de Castro. Básicamente, al tirarles, pues te dice como que no es cierto, ¿verdad? Somos nosotros totalmente parte, y no es cierto. Esa inyección del chasis del ritual francés, en esas logias en el Caribe que pidieron carta patente a la Gran Logia de Pensilvania, con ese ritual de los antiguos de Pensilvania, hacen la modificación y da resultado muchas cosas, ¿no? El segundo vigilante en el sur, el primer vigilante en el occidente. Esa es una gran impronta de los antiguos o de York hacia el rito escocés antiguo aceptado. Por eso nace esos 3 grados que no se llamaban así. Yo creo, y esa ya es teoría mía, que Grastilly los agarra por ser diferentes porque ya conocía el ritual francés. Dijo, si lo pongo, pues van a decir, oye, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién quieres engañar? Estos 3 grados son del francés. No, no puedes decirle que es no puedes decir que es algo del rito recién creado, que estás trayendo como novedad. Entonces él ve este mutante, esto ya es teoría mía, como haber pensado, ¿okay? Totalmente mía. Les llevo algo diferente para este nuevo rito que llevó Francia, y ya no les puedo decir estos 3 grados primeros, pues no me pueden decir ellos son franceses, para que a quién quieres engañar, pues ya miren, son algo distinto. Y la incongruencia, digo, no es incongruencia, es ironía, que realmente la impronta para llamarle a ese nuevo rito, pero de esos 3 grados, la modificación nace de los antiguos o de York, por la Gran Logia de Pensilvania. Ya al poner el sistema del 1 al 33, y que en Francia le llaman rito escocés antiguo aceptado, ahora la pregunta sale, ¿por qué rito escocés? ¿Por qué antiguo y aceptado? ¿Ok? Bueno, aceptado puede ser por los aceptados, que es la masonería especulativa en general. Lo de antiguo, pues es por esa modificación, la modificación de los antiguos, tener el segundo vigilante en el sur, el primero en el norte, y las columnas alternadas en contra del francés. Todo ese tipo de cuestiones. Y ya después, todavía para acá, después de Luisiana, tener el ARA en el centro, porque si ven el de 1829, el altar está en Oriente. En Oriente, o el trono del venerable maestro. Exacto, y esa es la parte del chasis francés. Y todavía, por ejemplo, el rito escocés antiguo aceptado en España está en Oriente, como el de 1829, pero en México tenemos el altar en medio, y eso es algo, todavía en Luisiana se hizo más York, aunque esa es de las ironías de Vicente Antonio de Castro. Entonces tenemos o sea, Perdón, un paréntesis, hermano, un paréntesis. sí, adelante. Y a todos a ver si nos escucha alguien del Supremo Consejo, ¿qué creen? El rito escocés no es totalmente puro, tiene mucha influencia del rito York. Entonces, si eso les ofende, pueden retirarse o pueden apagar porque es una realidad. El rito escocés tiene mucha influencia de ritos anteriores, entre ellos el rito francés, el rito de emulación y el rito York. Bueno, Eso es eso es cierto, y eso es lo que iba, pero lo que estás diciendo, Omar, eso es cierto, pero en los 3 primeros grados. es correcto. Y aparte, digo, no tiene nada de emulación porque emulación es un híbrido directo en Inglaterra, pero el rito escocés antiguo aceptado, sus 3 primeros grados, es un híbrido indirecto, ¿ok? El ritual francés básicamente nace de los modernos de 1717, en su mayoría así es, o sea, grandes rasgos, y los rituales de Estados Unidos son los rituales de los antiguos, o sea, son las líneas más directas de los antiguos y los modernos. Y el híbrido directo es emulación, que nació en 1813 en adelante. Y el híbrido indirecto es el rito escocés antiguo aceptado, con el chasis francés y con la impronta de Estados Unidos. O sea, por eso hasta hay algunas similitudes, vamos a decir, con emulación en algunas cosas. Al Ujú. final, No, simplemente
tiene los 5 puntos de perfección, del compañerismo, son de emulación. Ahí sí no son de los antiguos, entre otras cosas. Pero ahí, si hablamos de eso, ya te tienes que ir a Palabra de Masón, Ujú. de 1636, y las 15 preguntas del aprendiz, y las 2 preguntas del compañero del manuscrito de Edimburgo de 1696. La primera es que se ve en los 5 puntos del compañerismo, y exacto, no es de los antiguos, es de Palabra de Masón, que fue la base del ritual de 1717, ¿no? De los modernos, vamos a decir. Los modernos. Ok, Nomás, de ahí disculpa que te hable digo, que te pare un momento el tren de ideas que traes, o el ritmo de ideas, pero entonces, nomás quiero recapitular algo. Entonces, lo que podemos ver es que el rito escocés antiguo y aceptado nace en Estados Unidos. Es una creación norteamericana, por lo que estamos viendo, ¿no? Por lo que lo que hay la teoría, o sea, lo que hay, bueno, no solo la teoría, sino las documentaciones, los elementos de un sistema como de sistemas, masonería, así es, nace en Estados Unidos. nace en Estados Unidos, en Charleston. Exacto. Ahora, y ahorita que estaba hablando, hay 2 ritos con sentido aceptado, los simbólicos y el 4 al 33. Y ya tú estás hablando del nacimiento en Estados Unidos del sistema que fue el 4 al 33. Ujú. Ahorita primero me fui por la parte simbólica, cómo Crash de ti llega al Caribe y encuentra eso y lo adapta y lo suma a su sistema y lo lleva a Francia. Pero antes de 1881, antes de que se creara el Supremo Consejo de 1801, esos grados pues, obviamente nacen de la Orden del Real Secreto de Esteban Morín, Etienne Morín, y él los lleva de Francia o lo crea de Francia hacia el Caribe, hacia Santo Domingo. Y yo he visto algunas reacciones de que no, pues, y luego él pues, fue a Estados Unidos, etc. No, nunca, pues, no hay documentación que él haya estado en Haya Estados Unidos. llegado a Estados Unidos. No, al que le da los grados y todo es a Andrew Franken, con sus famosos manuscritos Franken. Bueno, la base del rito es con sentido aceptado, 25 grados. El último grado era el Real Secreto, o sea, lo que es el 32 ahorita. Y aparte de esos 25 grados, había 30 grados más, que no eran parte del sistema, pero él los traía y los vendía aparte. Cada uno eran side degrees, eran de acompañamiento. ¿Ok? Y algunos side degrees o de acompañamientos son los que inyectan para completar los 33. No todos, pues le sumas 8, ok. Pero no todos esos 8 venían de esos 30. No se sabe cuál exactamente, algún par no. Pero muchos de ellos venían como side degrees o de acompañamiento en el sistema. Bueno, antes del orden del secreto, 1700, es 1740, crearse los grados escoceses en Francia, ¿verdad? Bueno, primero nace el Scotch Master en Londres, como en 1734, y de ahí pasa a Francia, y es donde empiezan a hacerse muchos grados, y por ciudad el sistema cambiaba, y el número de grados cambiaba, y hasta había competencia. En alguna ciudad el grado máximo era el Rosacruz, en otra ciudad el grado máximo era el eh, Caballero del Águila Negra y Blanca, ya saben cuál es, y estar en competencia y entre ellos mismos se tiraban de que, pues, mira que están creando allá y nosotros somos un mejor sistema, etcétera. Y la Es ironía es decir, que no había una homogenización. no, no, para nada. Cambiaban por ciudad, el número de grados y el tipo de grados. Y es Y más, ahorita, haciéndote una pregunta, mi querido hermano Francisco, otra vez disculpa que te interrumpe. Ahorita estás sí, hablando del Scotch Master. sí, sí, dale. ¿Tienes, Exacto. tienes el nombre de cómo se llamó después de la rebelión de los jacobitas? No le iba a regar. Después de la rebelión de los jacobitas, según Arturo de Hoyos, Real Arco, el Arco, es correcto. el Real Arco inspirado en Scotch Master. Y te voy a decir una cosa, de hecho antier te estaba mostrando el libro de rituales antiguos y te mandé la foto donde dice Scotch Master y está un ritual completo del Scotch Master. Si ven el rito escocés antiguo aceptado, los nombres, van a ver que el 13º se llama Real Arco y el 14º no se llama Real Arco, se llama Perfección.
bueno, Mm. se llama de otra manera, pero básicamente se llama, en principio se llamaba nada más perfección, que era la culminación de ideas de los grados simbólicos, ¿no? Hasta ese punto. El problema, ahí voy a hacer un paréntesis, el problema en México que el grado 14, el décimo cuarto, es totalmente ajeno al 13º. Y ese es un gran error. Y en el sistema de Vicente Antonio Castro está así. Bueno, pues así lo tenemos en México, pues el Vicente Antonio de Castro. Pero te vas a los otros sistemas del mundo, como Estados Unidos, y el 14º es una continuación del 13º porque tiene una gran relevancia, no solo el nombre, sino lo que ahí se presenta. Y por eso mismo en México el 13º no es muy relevante, porque las ceremonias son en el grado cuarto y el siguiente es en el 14º. Entonces el 13º es uno de los que ves porque tienes que ver, y ahí pierde todo sentido. Si el 14º es una ceremonia totalmente ajena al 13º, se pierde toda la esencia y pierdes el Scotch Master, básicamente. No hay una buena idea ahí. El 14º en México es un mini ritual del 18º, vamos a decirlo así. Una mini ceremonia del 18º, y no debería ser así. Debería ser una continuación del relarco. En Estados Unidos sí lo es. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. El rito escocés antiguo y aceptado eran grados que estaban sueltos. Había sistemas, había O sea, paquetes. sí, habría sistemas que estaban sueltos. Se lograron unificar en 1801. Se conforma como un sistema ya de rito antiguo y aceptado. En Estados Unidos se conforma y 3 años después se crean los grados simbólicos de este rito escocés antiguo y aceptado, que está basado en unos dossiers franceses. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, sí, básicamente sí. Voy a recapitular otra vez lo que hiciste, con unos detalles que Ok. voy a platicar. En las ciudades de Francia, 1700 y fracciones, había sistemas distintos, y luego, por alguna razón, Esteban Morín hace un paquete con ellos, los junta algunos, los sobrepone, ¿ok? Por eso, a partir del 19, ya no vas a ver una continuidad histórica a cómo va. Ahí cambia totalmente, es un desorden histórico. Sí, O sea, de Y repente estás en el templo de rey Salomón, de repente estás en las cruzadas, de repente estás en Prusia, ¿verdad? después estás en Prusia, que Eh, ahorita vamos a hablar de Prusia. para entender por qué está así, yo he escuchado explicaciones pues, muy raras, pero no, la verdad es que pues, fue un adosamiento de grados y ahí se pierde un sistema. Etienne Morin hizo su sistema de regla secreto 25 grados, y llevó más grados alternativos, y llega a los grados a Estados Unidos. Se hace el sistema de 33 en 1801, pero paralelamente, años atrás, en el mismo Caribe se estaban haciendo esos híbridos de los 3 primeros grados en Santo Domingo, también el Caribe, ¿ok? Al momento que regresa Gras de Tilly el Caribe, ujú, ve esos grados y los suma y se los lleva a Francia. Y entonces, debido a ese híbrido de los 3 primeros grados, que tienen la modificación cargado hacia los antiguos, o sea, el chasis del francés cargado hacia el York o los ujú. antiguos, Sí, el rito escocés antiguo aceptado se llama antiguo. claro. Los grados de arriba no hay un motivo que se llaman antiguos, si estaban en Francia, en realidad. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué se llama escocés? Fue creado en Escocia. Y bueno, en Francia, perdón, no en Escocia. Paréntesis, en Inglaterra y en Escocia no se llama escocés, se llama rito antiguo aceptado Digo, hasta el aceptado. grado 33, y ellos no le llaman escocés. Ahora, yo voy a representar a los hermanos masones de México, al 95% de los hermanos masones de México. Tú me estás diciendo y me contaste una historia bien bonita, pero yo voy a insistir. ¿Y dónde queda Federico el Grande en la creación del rito escocés antiguo y aceptado? Bueno, Omar es un creyente, ferviente creyente de Federico II, rey de Prusia el Grande. Y por favor, Omar, no me vayas a salir con que Federico no lo hizo.
A mí dime por qué no lo hizo. Ah, Dios mío. No, mira, yo creo que estuve pensando mucho de este tema, que esta pregunta que iba a salir irremediablemente. Eh, el problema es que no puedes probar una negativa, ¿sí? Entonces no podemos probar que no lo hizo, pero probar dónde se hizo. Y ahorita tenemos que ver que la documentación y las pruebas se remontan a que nace en un sistema ya estructurado, como dice, de 33 grados. Bueno, otra vez, del cuarto al 33. Aquí nomás yo quiero agregar a todo lo que dijo Francisco, que Michael Paul tiene una teoría muy interesante, que dice que Charleston es la ciudad de, ay, perdón, se me fue, de Carolina del Sur. Ahora en el sur, así es. Carolina del Sur. En ese entonces, en Carolina del Sur, había dos grandes logias, una gran logia de los antiguos y una gran logia de los modernos. Las grandes logias alrededor estaban presionando que se fusionaran. Entonces, estas dos grandes logias no querían fusionarse. Entonces, el hecho de que saliera un tercer sistema ahí con los grados azules, del primero al tercero, podría generar mucha presión. Entonces, él cree también, sí, es su teoría, de que es por eso que nace del grado cuarto al 33, que no se estructuran esos primeros tres grados. Y ahora, retomando lo de Federico, o sea, no se puede probar una negativa, pero hay algo que es la realidad. Federico de Prusia es una persona, era un monarca autoritario, era un déspota autoritario. No, era un monarca absoluto, déspota absolutista. O sea, básicamente Dios había dicho que él iba a gobernar, él estaba gobernando por obra y gracia de Dios. Entonces, de repente que decida que el primer Supremo Consejo del mundo esté en un país donde tienen una nueva idea medio loca de democracia y de representación popular, y que un sistema federal, pues como que no tiene mucha coherencia. Ahora, este, ¿dónde nace el primer Supremo Consejo del mundo? Ya comentamos, en Charleston, en Estados Unidos. El segundo Supremo Consejo del mundo, hasta donde yo sé, que me corrija Francisco, es en Haití, en el Caribe. En el Haití, que fue destruido con la rebelión de 1800. El tercer Supremo Consejo del mundo, ay, Jamaica, no, ay, no recuerdo, también en el Caribe. El cuarto es Estados Unidos, otra vez, en el norte. Es hasta el quinto Supremo Consejo que aparece en Francia, ni siquiera en uno de los países aledaños a Prusia. No estamos hablando de que aparece en Dinamarca o aparezca en Suecia. De hecho, Suecia tiene su propio sistema de masonería muy diferente. No aparece todavía no nacía Alemania, pero estaba Sajonia, Bavaria. No aparece el sistema en ninguno de esos lugares donde era más natural que apareciera, suponiendo que realmente lo hubiera creado Federico. Entonces, realmente volvemos a este problema. En la historia no puedes probar una negativa, pero, o sea, puedes decir qué es lo que te demuestra en la documentación. Y la documentación demuestra que fue hecho en Charleston en 1800, recuérdame, 3, 2, Dos, el 2. escrito de Federico Dalco, Fred Dalco, fue en 1802. Ahora, ¿qué hacen las personas, los hermanos en Charleston para legitimarse? ¿Cuál es otra maña que también tenemos mucho los masones? Es que usamos palabras para darnos valor y legitimidad. ¿En qué sentido? Normalmente cuando le ponemos el término York, en realidad, York se quiere dar a entender que vienes, como dice Francisco, de la ciudad de York, la primera carta patente de Athelstan, te estás dando como un origen directamente con los masones operativos. Decir antiguo, pues le quieres dar más valor, o sea, que eres precedente. Entonces, estos hermanos, ¿qué hacen? Inventan la propia leyenda para darle valor. O sea, ya no es la leyenda, ya no es un sistema que este, que inventaron 8 masones en Charleston. No, este es un sistema que viene desde Europa por el gran Federico de Prusia. Y eso fue, ahora sí que en el pecado llevaron la penitencia, ¿no? Al momento de usar ese motivo para validar el sistema,
pues ahora resulta que esa leyenda se queda y se queda fuerte dentro del sistema escocés. Pero a mi ver, y lo que demuestra la documentación es que aquí lo que importa son los hechos. Entonces, no hay algo que se llame sistema de rito escocés antiguo y aceptado antes de estas fechas. No lo hay en Europa. Hay muchos grados, como dice Andrés, que estaban amalgamados en diferentes sistemas entre sí, pero que cuando se estructuran de un grado principal, en este caso el cuarto, al 33, es en Charleston, en 1802. Ahora, de lo que dices, hay que tomar en cuenta alguna cosa. Tú dices, bueno, no se puede probar que no lo hizo, sí, pero podemos saber qué es lo que pasó, lo que Ujú. se escribió, al final de cuentas. Y también lo que piensa y lo que dicen los estudiosos expertos en el tema y los creadores del sistema, que es el Supremo Consejo Sur ahorita, ¿no? Y de acuerdo a lo que dicen ellos mismos, pues dice, cuando se creó en 1801 era John Mitchell como gran comendador y su primer gran teniente era Federico Dalco. Federico Dalco era un inglés de origen prusiano y conocía muy bien la historia de Federico de Prusia, ¿ok? Entonces, las primeras constituciones de 1786 que se conocen son de manos de Federico Dalco en 1802, ¿ok? Y a lo último, pues le pone, ¿no? Pues esto lo mandó Federico de Prusia y lo hizo en 1786. O sea, lo que él escribió, básicamente, lo que dicen los estudiosos e investigadores del tema y el Supremo Consejo, él predató las cosas, es lo que se supone, porque no hay nada atrás de 1802. O sea, las constituciones de Federico fueron a mano hechas en 1802 por Federico Dalco. Y lo mismo pasó con las constituciones de 1762, que son muy relevantes también, porque es el predecesor de, de los de Federico de Prusia de 1786. ¿Estamos de acuerdo? Porque hasta había juramentos que tenías que jurar en las constituciones de Federico y las de 1762. ¿Qué pasó con las de 1762? Esteban Morín llega con su orden del Real Secreto al Caribe, 1763, y hace las constituciones y les pone fecha de 1762. O sea, le puso fecha atrás. Y eso es un descubrimiento reciente de Alan Bargen, me parece que en paz descanse, falleció este año recientemente, gran investigador. Y Etienne Morin, Esteban Morin, las hizo la de 1762, pero las hizo en 1763 y las predató. Las de Federico de Prusia, según esto, se hicieron en 1802 por Federico de Alco y las predató y con otro nombre. Y dice Arturo de Hoyos que así como en las logias simbólicas, la alegoría del templo del rey Salomón es una alegoría y muy importante, y pues le da una validez alegórica, o sea, alegórica, eso es lo que es. Asimismo, en el rito escocés, así dice él, las constituciones de Federico de Prusia son alegóricas y le da una fortaleza alegórica. Excelente. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de la historia del rito escocés antiguo y aceptado. Ya sabemos cómo surge, ya sabemos dónde nace, dónde se forma los supremos consejos. Pero ahora, ya entrando más en el tema, ¿qué debe tener? Vamos a hablar simplemente del simbolismo, de las logias simbólicas, del 1 al 3. ¿Qué debe tener una logia para que sea considerada del rito escocés antiguo y aceptado? ¿Cuáles son las características? No solamente de la logia, ¿qué debe tener el ritual para que sea considerado de este rito? Omar, please, be my guest. Francisco. No, pues mira, antes de que tú te sumas en el tema, que seguramente conoces más que yo en la parte ritualística, eh, pues si tú naces en un sistema, en realidad no sabes qué es lo que lo hace que se llame así, o cuáles son las bases del por qué se llama así, porque te iniciaste en ese sistema y no tienes punto de comparación.
Asimismo, en México, por ejemplo, yo nací en un sistema de los 3 grados del rito escocés sentido aceptado y no tengo punto de comparación, pero ya después investigando, pues, te das cuenta, por ejemplo, cuestiones de que, bueno, en el ritual francés, ellos usan maestro de ceremonias y experto, y nomás un experto, y de hecho el experto no está sentado donde lo tenemos sentado nosotros, está enfrente del maestro de ceremonias, allá enfrente. Y luego te das cuenta que en la línea Preston Web no hay maestro de ceremonias y no hay expertos, sino usan los diáconos y ellos llevan las ceremonias y por eso las preguntas, ¿por qué estás sentado ahí? ¿Qué es lo que haces ahí? En México no tiene sentido esas preguntas porque ellos no hacen eso, pero en Estados Unidos sí lo hacen, ¿verdad? Y luego te das cuenta que, caray, aquí en México tenemos maestros de ceremonias, tenemos expertos, tenemos diáconos. Y es la amalgama del lado francés y el lado yo. Lo mismo que veníamos diciendo y lo que hablaba yo de los vigilantes. Bueno, ahora estamos hablando cosas ya de los puestos. Eh, podría decir que los diáconos no están haciendo su función en México para los que fue creado. ¿Okay? Y luego ayer Arturo Nicolai iba a decir, bueno, los diáconos nacieron con el ritual del rito escocés antiguo aceptado al principio de su primer ritual, el de 1804. Y sí, pero después el de 1829 no los tiene. El de España no los tiene, porque es más apegado al de 1829. Y Bueno, luego en Luisiana sí, ese bueno, sería un elemento. déjame hacer un paréntesis aquí. Estás hablando, bueno, acabas de decir que los diáconos en México no tienen la misma función, ¿no? Pero si nosotros leemos algún ritual mexicano que tenga el repaso de deberes, que ya ahorita en la actualidad es muy raro el ritual que tenga ese repaso de deberes, cuando tú le preguntas al primer diácono cuál es su deber, él claramente dice llevar las órdenes del venerable maestro al primer vigilante. Y Ok, cuando le preguntas al segundo diácono cuál es tu deber, es llevar las órdenes del primer vigilante al segundo vigilante. Es decir, las funciones existen, eso dice. pero eso dice el ritual. Las funciones existen, pero de ahí a que lo hagan realmente, a que lo hagan de una manera operativa ya dentro del ritual masónico, ya no se hace. ¿Y quién Pero es el que esto es puede una mover? influencia del York, eso fue una influencia del York, o sea, Sí. no tiene los diáconos porque no está pensado a que lo haga. Antes lo hacía el experto, antes había un solo experto, que era el que movía el piso, el maestro experto. En algún momento, que todavía no estamos bien seguros, porque aquí hay que especificar que estamos hablando de México, Sí, claro. este, ese experto se convierte en el maestro de ceremonias, que ahora es de quien se abusa totalmente dentro del sistema, y los dos diáconos, tienen las dos funciones totalmente del York. Esas funciones, los que conozcan una logia York, sabe que la mitad de un piso, de la mitad derecha de la logia, viendo del frente, entre el primer vigilante y el venerable maestro, la mueve el primer diácono. Y en la segunda mitad la mueve el segundo diácono. Y ellos es perfectamente normal. Pero va y se dice aquí donde nadie se puede mover por sí mismo, Ujú. solamente el maestro de ceremonias, entonces Exacto, así se es. anula totalmente cualquier referencia ritualística de A los por qué se agregaron, que no tenían razón de por qué haberse agregado. y de lo que estás explicando, Omar, que cómo están los dos lados, y en el yo te mueves como en herradura, pues ahí hace sentido cómo se pueden mover ellos. Cómo se pueden mover ellos. Exactamente. Entonces, yo creo que también tenemos que especificar dónde viene el ritual mexicano, ¿no? Y aquí viene un punto muy interesante, a lo mejor de este ejercicio que queremos hacer, de diseccionar qué es lo que hace el rito escocés, o sea, diáconos o no diáconos. Hay logias, y este punto yo creo que tenemos que separarlo antes. No hay un solo rito escocés. Hay muchos sistemas de rito escoceses. O sea, tantos hay que Luisiana, ya tenía que llegar ahí los que me conocen, en Nueva Orleans hay 14 logias no, perdón, hay 10 logias en el distrito 14 que practican el rito escocés, pero practican diferentes versiones del rito escocés y aparte hay una versión oficial del distrito, que esa es la homogénea, pero muchas de esas logias conservan rituales
que son diferentes entre sí y a veces hasta con diferencias notables. Entonces, no podemos hablar de que hay un solo rito escocés. Ahorita mencionamos los diáconos. Cervantes a la fecha tiene diáconos y funcionan y los mueven. Pero creo que aquí sí estoy suponiendo, Estrella Polar, no, Estrella Polar número 1 no tiene diáconos, pero, y el sistema original del rito escocés en México, el de Vicente de Castro, no tenía diáconos, no estaban contemplados. Era el maestro experto el que movía el piso. Entonces, ahorita ¿por qué se movieron? ¿Cómo se modificaron? Esas son cosas que todavía no sabemos. Lo de los tragos, sí hemos encontrado cómo las libaciones, que en realidad eso es lo que son, de dos pasan a ser a tres por una mala Extraña, interpretación o exacto. interpretación de alguien. Pero, eh, ahorita yo diría, lo primero que me gustaría rescatar de esta ronda es que hay varias versiones del rito escocés y que todas esas versiones pueden variar y ser diferentes entre sí. Te la compro, Omar. Te la compro. Hay muchas versiones, hay diferentes formas de ejecutarlo, sí. Pero ¿qué es lo que lo va a distinguir como rito escocés antiguo y aceptado? ¿Qué es lo que tienen en común esas 14 logias o 10 logias, por ejemplo, que trabajan en el distrito 14? O qué es lo que el común denominador del rito escocés antiguo y aceptado para que pueda llamarse rito escocés antiguo y aceptado? Estamos hablando de un punto. Eh, los diáconos no, el experto sí, las columnas sí, las columnas no, dónde debe estar el ara, cómo debe estar, dónde debe estar el ara, eh, los viajes, vamos a decir, deben existir viajes, no deben existir viajes, cuántos viajes debe haber, qué debe haber, debe existir una cámara de reflexión, no debe existir la cámara de reflexión, y si existe, ¿qué debe tener la cámara de reflexión para que sea considerado rito escocés antiguo y aceptado? O sea, ya reitero, sabemos que hay muchas variaciones y muchas variedades, perdón, del rito escocés, pero ¿cuáles son los puntos donde convergen estos diferentes estilos o versiones del rito escocés antiguo y aceptado? Sin haber conocido, perdón, adelante Francisco, ibas a Dale, hablar. adelante, adelante, Omar. Sin haber conocido todas las variables. Claro, por supuesto, sí. He estudiado unas cinco variables diferentes del rito escocés. Yo me atrevo a decir, y aquí me voy a piratear, la definición de Arturo Nicolai, que no vino ahora porque está de papá luchón. Está Este, Chipil, dicen en Veracruz. él dice, en mi mente, que se ha derivado del ritual de 1804 de la Triple Unité, siempre y cuando conserve elementos como son viajes, las pruebas y las libaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? En 1804, ahorita lo que nos menciona Francisco dentro de la historia, este sistema de 33 grados se empieza a propagar por diferentes lados. Empiezan a haber inspectores que empiezan a otorgar esos grados. Pero llega otra vez al Caribe, donde ya había rituales, podemos llamarlos, y de hecho esta es otra frase que le voy a robar a Arturo, le podemos llamar protoescoceses, que ya son rituales, muchas veces de la Gran Logia de Pensilvania, mezclados con el rito francés, mezclados con el rito York, y se empiezan a ir mezclando y esos rituales llegan hasta que llegan a la Triple Unité en Francia, donde ya se estructura ahora sí los 3 grados escoceses. En estos, ¿qué son? En vez de circunvalaciones, como las tenemos en otros rituales, aquí les llaman viajes. Los viajes van a variar dependiendo del grado. Pruebas, hay cierto tipo de pruebas. Entre ellas, por ejemplo, una es el branding. Ahí sí no voy a tratar de hablar con cuidado para no mencionar nada que no debo, pero actualmente queda un dejo un vestigio de ese branding cuando le piden al candidato que si tiene la resolución de que le hagan algo y él dice que sí,
Ah, bueno, me basta tu resolución. Eso antes también tenía, y de hecho todo es practicado en estas logias, con una actividad física. Libaciones, estas sí, digo, esto puedo decirlo, son unas bebidas que tienen un valor ritualístico, y espiritual muy importante dentro del grado. Y yo agregaría, aquí sí yo voy a agregar, que para que dentro del sistema de estos grados, así como en el rito York, para que sea rito York, Preston Webb, tiene que estar diseñado para terminar en el Real Arco, en el grado séptimo, si se quiere ver en un sistema numerado. Este sistema, esta logia tiene que estar preparada o tiene que ser sistemático para complementarse en otro sistema de 33 grados. Esa sería mi definición de lo que sería una logia del rito escocés. Andrés. Pues bueno, mire, yo comencé con la cuestión de los diáconos, los expertos y el maestro de ceremonias como un ejemplo, ¿no? Pero es que cada elemento de la logia, hablando del rito escocés sentido aceptado, podrías ver de dónde nació, si de la parte francesa o de la parte estadounidense. O, digo, vamos a hablar de, pues tienes la piedra en bruto, eso es común para todos. Y luego tienes la otra piedra, cúbica o cúbica de punta. ¿Cuál tienes? Bueno, no, la que tenemos es de la línea francesa. Las columnas, ¿cómo las tienes en el rito escocés? ¿Como el lado francés o como York? Como York. Ahora, el altar, ¿dónde lo tienes? ¿En Oriente o en el centro? Pues aquí en México van a decir, no, en el centro. Bueno, pero inicialmente no es así en el rito escocés, ¿verdad? O sea, si vas al de 1829 está en Oriente, como el francés. O sea, te vas yendo elemento por elemento y vas viendo dónde nace. Ahora, si tú hablas de las libaciones, ese sí no recuerdo dónde salió, pero nació en Francia y eran dos, como bien comentas, y fue antes de que llegara el rito escocés. Entonces vamos a decir que viene de la parte francesa, que después le hicieron tres para que sea el número mágico, ¿no? El tres. Este, y, y en cuanto a los viajes, pues los viajes como los tenemos en el rito escocés, son naturales del francés, porque en Estados Unidos también hay viajes, pero no es igual. Esa parte sí son muy de francés y se ve sobre todo en el segundo grado. Es sumamente el de Francia, el estilo, vamos a decir. Y es que hay viajes, ¿no? Y digo, cada elemento se va haciendo, pero sí, si nos podemos analizar el de 1804, que era el de la Triple Unité, o la Guía de los Masones Escoceses, que son los dos primeros, y si te vas a basar en eso para decirle que eso es, para decirle el sistema rito escocés sentido aceptado, pues yo no puedo decir que le puedas llamar rito escocés sentido aceptado a comparándolo contra qué elementos nació, sino más bien por qué le llamas escocés, por qué le llamas antiguo y por qué le llamas aceptado, para empezar. Eso es lo que tendremos que bien definir. Pero tú dices, bueno, la explicación de Arturo, él está haciendo está comparándolo contra la primera versión del rito escocés aceptado, ¿no? Los elementos, las libaciones, que si tiene que haber viajes, que si tiene que haber, no me acuerdo qué otro dijiste. Y de aquí para el Real, que si conserva eso, bueno, ya vemos, dependiendo del lugar, conserva algunas cosas y algunas no, están modificadas. Y es donde las versiones que tú dices, ¿no? Que hay distintos tipos de ritos consentidos aceptados en los grados simbólicos. Para mí, más bien, ¿qué es lo que lo hace? Pues primero hay que definir, en realidad, no es contra el primer ritual, sino el primer ritual es un híbrido, al final de cuentas. Es, ¿Por qué se llama escocés? ¿Por qué se llama antiguo? ¿Por qué se llama aceptado? Yo creo que ya más o menos explicamos por qué se llama antiguo y aceptado. Es más, y alguna vez me preguntaron algunos hermanos, oye, mi gran logia dice, ya ves que algunas logias dicen libres aceptados masones de, y otras logias dicen antiguos libres aceptados masones de. Lo antiguo está muy discutido por las grandes logias del rito escocés antiguo aceptado. Y preguntan,
Oye, pero pues si mi gran logia es del rito escocés antiguo aceptado, ¿por qué dice antiguo el, 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 el mote de gran logia de antiguos libres aceptados? No debe llevar el antiguo, ¿verdad? Y le digo, pues ¿por qué no? Si tu ritual tiene elementos muy importantes del lado antiguo. Y es más, el rito escocés antiguo aceptado dice antiguo. Y tú dices que tu gran logia es del rito escocés antiguo aceptado, ¿por qué no va a ser antiguo? Porque obviamente se lo quieren quitar porque huele a York, ¿verdad? Esa es la verdad, dura verdad. Lo quieren quitar porque, no, eso de antiguo me huele a York, pero pues si tú mismo practicas el rito escocés antiguo y aceptado y te está diciendo, y la razón es esa. Lo único que no hemos definido hasta ahorita porque se llama escocés. Independientemente Independientemente de comparar contra el primer ritual de la triple unité o de la guía de los masones escoceses, que estamos haciendo ahorita como una pequeña comparativa ritualística, a ver si realmente somos del rito escocés o no en los que manejamos ese rito. Pero bueno, podemos seguir en la comparativa. Y lo que dice sí es muy importante, lo que expresó Arturo es muy importante, la primera versión y qué tan fiel sigue hasta estos momentos, ¿no? Ahora, les quiero preguntar si hay distintas versiones, ¿cuál se acerca más o que conozcan o cuántas versiones hay? A mí me decía un hermano de Perú pues que le gusta estudiar, que tenía 4 nacimientos distintos en ritos con ese sentido aceptado, y yo nunca pude entender eso. Me lo explicó, me pasó un video, pero no, realmente no capté lo que él expresó en eso, y no estoy de acuerdo. Hay distintas líneas, pero porque se fueron cambiando en el espacio-tiempo, no porque hayan tenido 4 nacimientos alternativos. Eso yo no lo concibo. Y él así me lo explicó. ¿Qué piensan de eso? Pero no entendí, ¿cómo cuatro, o sea, diferentes Bueno, es que el etapas? hermano, no, el hermano decía que tenía 4 vertientes, pero de nacimientos distintos, y eso es para mí decir, bueno, pues nacieron prácticamente paralelas esas 4 líneas, es lo que él le explicó, terminó diciendo eso. Pero no, pues para mí tiene un nacimiento y ya en el espacio-tiempo pues, ha tenido las variaciones que conocemos, ¿no? Por ejemplo, la de España se quedó como el de 1829, muy bonita opción. La de México, pues es básicamente la de San Antonio de Castro, que algunos hermanos dicen, no, porque en el juramento le falta esto, que no sé qué, y que le falta Juan Bautista, etcétera, ¿no? Pero sí son modificaciones. O sea, sí es el ritual de San Antonio de Castro los 3 primeros grados, sí. Para mí sí. Hay hermanos que dicen que no. Al final de cuentas, sí es el que tenemos en México. Es la otra variación. ¿Cuál Ujú. otra variación? Bueno, en Luisiana ahorita dices que tienen sus variaciones internas, pero ¿qué tan variantes? No sé. Eso Bueno, quiere pero, o sea, decir eso. Adelante, adelante, ¿cómo? Omar. Adelante, Omar. Digo, me sigo pensando en lo que dijo el hermano de Perú de 4 nacimientos. O sea, sí estoy de acuerdo que hay muchas versiones del rito escocés. Este, simplemente Vicente de Castro y el sistema, cualquiera, y por eso yo también voy a insistir que el ritual mexicano es el de Castro, porque de hecho yo también nací en ese sistema, y yo también lo he llevado, lo conozco bien. Visito muchos amigos que siguen practicando ese sistema. Y algo muy peculiar es que en el tercer grado, ahí mismo el mismo sistema te está diciendo que lo vas a terminar de ver al maestro perfecto. Y acordémonos que Vicente de Castro se atreve a hacer algo muy interesante, que es hacer una logia de 5 grados. Entonces, ahorita llega aquí a México y nada más le cortan los grados. Y por cierto, o sea, tenemos hasta pruebas documentales, o sea, está como en el grado sexto, en algunos rituales todavía de Herbasa, ahí sigue diciendo que ese grado pertenece al capítulo Rosacruz, no a la logia de perfección. O sea, bueno, ahí no hubo un buen trabajo de revisión, pero hace este sistema de 5 grados. ¿De dónde nace este sistema de 5 grados? Yo sospecho que lo tomó de Ragón, de una
híjole, no me atrevo a decir una tendencia, pero viendo el poco material que se encuentra en francés, que es un material completamente diferente al material que conseguimos aquí en México, porque aquí en México nos ocurre que tenemos esta hibridación. Queremos agarrar el Morales y Dogma y de repente no concuerda con lo que el sistema que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque es un sistema muy diferente. Albert Pike lo hizo basado en los 33 grados, bueno, en sus liturgias que él hizo, y aparte del cuarto al 33 del sistema de Charleston, que ese sistema a la vez es diferente al del Supremo Consejo de Estados Unidos. Tiene una estructuración diferente. Tal vez no tan chocante, pero tiene una estructuración diferente. Entonces, retomando con el sistema mexicano, pues lo que sí he podido encontrar es que De Castro se apoya en en Nicolas de Tangs y ay, se me fue el nombre, en Ragón, Jean-Marie donde Rogon. había una, ¿mande? Jean-Marie Rogon. Jean-Marie Ragón, donde hay una tendencia de de redescubrir, cuando lees Ortodoxia Maxónica de Ragón, y ese libro se lo recomiendo a cualquier persona para entender el sistema mexicano. Ellos hablan mucho de un reencontrar, el sistema estaba viciado por masones que nada más querían dar grados y que nada más querían cobrar por los grados. Ojo, estoy hablando de 1800. Cualquier parecido con la realidad, ay, Francia. mera coincidencia. En Estados Unidos también. Entonces, empieza Ragón, bueno, en varias partes de su libro, Ragón habla de cómo reencontrar o resignificar los grados. Y de hecho, Vicente de Castro, en muchas de las partes que quitaron de su obra, él mismo dice, el verdadero significado del escocés estaba perdido. Si no fuera porque yo lo encontré, o sea, tuve la suerte de encontrarlo, este significado se hubiera perdido ¿cómo dice? Con obsoletas ceremonias o absurdas ceremonias. Entonces, es donde lo reestructuran. Entonces, aquí lo que yo creo que más bien podemos ver es diferentes masones en diferentes tiempos reestructuraron el sistema. No sé si eso se refiere con lo de los nacimientos, pero pues la realidad es, conforme van los grados, simplemente en una traducción, vamos a suponer que los tradujeron tal cual, ahí ya iba a haber un cambio diferente. ¿Por qué? Porque son dos culturas diferentes. Si los agarras de inglés a francés, es más, cualquiera de esos grados que haya sobrevivido cuando se reestructuraron de los 25 de Morán, por cierto, un paréntesis también, en ay, es un libro que se los debo. Ahí viene una tabla que hizo la Fonlavedad. La Fonlavedad es quien trae los grados aquí al Supremo Consejo de México, donde compara el sistema de Morán con el sistema del Supremo Consejo del Sur y con el Supremo Consejo del Norte. Este, Aún así, si hubieran sobrevivido a la traducción de francés a inglés y luego se llegan otra vez a Francia, ahora siendo traducidos nuevamente al francés, estaríamos hablando de que estamos teniendo un sistema diferente. Ahora, ¿qué tanto se estructuró? Eso es lo que no podemos saber. O sea, sí, pero yo lo que quiero rescatar y enfatizar es que hay diferentes sistemas del rito escocés y a veces con diferencias bastante notables. Tanto de primero al tercero, primero al quinto, como lo estableció Covadonga, como Vicente de Castro, o primero al 33. Entonces, eh, con eso cierro ahorita mi comentario. No sé si eso se refería a lo que decía el hermano de Perú, pero sí hay muchas variantes y diferencias entre estas variantes. No sé, Sí. él no lo explicaba así, él decía que uno nació con una logia militar, no sé dónde, o sea, te estaban, no recuerdo, perdón, y no me gusta desvariar así, pero básicamente él estaba diciendo que nació paralelamente cuatro versiones distintas del rito escocés, casi al mismo tiempo, como las diferenciales de Leibniz y y Newton, o sea, como que a los dos se les ocurrió al mismo tiempo. Si me explico, por dar un Ok. ejemplo. No, no.
No, yo digo, va a llevar una línea más o menos esa creación, como lo estuvimos diciendo, y ya después fueron haciéndose vertientes en el camino, en Estados Unidos, en Francia, en el Caribe, se fueron haciendo vertientes, pero pues tienen un nacimiento, ¿no? De, de- de cómo se fueron avanzando los grados, después cómo se creó el sistema, y después cómo se le juntaron los tres primeros grados, y ya después se regresaron a Estados Unidos, y luego aquí sufrieron otras modificaciones por el descubrimiento de la verdadera esencia de la masonería con Z de Santo Antonio Castro. De hecho, más masonería con Z venía desde antes, esa situación. Pero bueno, ¿qué más? Creo que llevamos más de una hora, ¿no? ¿Cómo vamos? Yo creo que llevamos más de una hora, sí, o ya la vamos a cumplir, Sí, ya llevamos más de una hora. y no podemos definir lo que es el rito Yo, escocés. yo creo que le Yo vamos a... invitaría a nuestra audiencia Bueno, ¿cuál es la definición de ¿qué es lo que te qué hace? hace? Adelante, perdón. Sí, ¿qué es lo que te hace ser masón del rito escocés antiguo aceptado? ¿O por qué el rito escocés antiguo aceptado se llama escocés? Yo creo que sería una gran pregunta. Definitivamente. Yo creo que Y vamos a tener que ahora, hacer una segunda y tercera parte de este programa porque llevamos una hora y no podemos definirlo todavía. no, y sí, exactamente, y yo creo que luego vienen las otras preguntas, ¿no? ¿Supremo Consejo o Gran Logia? ¿El Supremo Consejo tiene la injerencia sobre la Gran Logia o la Gran Logia legitimiza al Supremo Consejo? Yo creo que Aquí no. estamos dejando muchas cosas todavía en el aire. Están quedando muchísimas cosas pendientes, pero yo propongo que lo dejemos para una segunda parte y si da para una tercera estaría súper excelente porque sí ya están quedando muchas cuestiones todavía ahí sin respuesta. Obviamente no estamos contestando, no estamos tratando de responderlas, estamos tratando de, de analizarlas y tratar de llegar lo más cerca posible a lo real, porque también responderlas y decir esto es así y esto es así es imposible, ¿no? Pero yo creo que sí vamos a tener que dejarlo para una segunda y una tercera parte quizá, a menos de que ustedes digan lo contrario. No, entonces faltan los comentarios de Hazael y de Arturo. Claro, por supuesto. Y como bien dice Alberto, pues estamos en una dialéctica, ¿no? Que es el arte de parir ideas también. Y yo invito a nuestro auditorio, díganos qué opinan, por qué si es, pues es que no, qué saben, qué tenemos de información. Disvariamos mucho dónde tenemos que aterrizar y hablarlo, porque sí es muy interesante que este es el sistema que, nuevamente, como iniciamos, es el sistema que más practicamos en México, pero a veces lo vemos tan demasiado normal, lo vemos como el día a día, pero ¿qué hay atrás de él? ¿De dónde viene? ¿Quién lo escribió? Algo, como dice Alberto Moreno, las liturgias no vienen del cielo. Las liturgias las escribió una persona con una idea en un momento dado, con unas ideas y algunas situaciones culturales específicas. Ah, por Entonces, cierto, sí, por cierto, un fuerte abrazo a nuestro hermano Alberto Moreno, un gran autor masónico, un fuerte abrazo, mi hermano. Otra cosa, si tú eres perteneciente a una gran logia del rito escocés antiguo aceptado, pues más que reconocimiento de Inglaterra, habría que buscar de Escocia, ¿no? El reconocimiento, eso sería más relevante, ¿o no? en teoría, sí. Si eso fuera, si eso fuera así de sencillo, una de las frases más, que más me gustaron ha sido de Brent Morris en su libro de Idiot's Guide of Freemasonry, un libro que se los recomiendo a todos que lo puedan. No está en español hasta donde sé, Los mejores. pero realmente es un muy buen libro. Y dice, el rito escocés no viene de Escocia, el rito York no viene de York y el queso Filadelfia no viene de la ciudad de Filadelfia. Así de sencillo está todo. Así es como pensamos los masones. Ni Y los las Phillies, hamburguesas de Hamburgo. ni las Ni hamburguesas, las hamburguesas. ni las papas a la Ni francesa, los cacahuates japoneses de Japón. no. Bueno, pues yo creo que ahí le cortamos, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, yo creo que sí. Cortamos con la intención de retomar, ya sea de reestructurar las ideas que vertimos, disvariamos esta semana o seguir avanzando la próxima, la próxima sesión, no la próxima semana, porque No, no, sería
para nosotros, Pues no, y, pero sí. y tratar estos temas. Seguimos con el tema en la siguiente sesión, ¿no? Me parece excelente. Perfecto. Muy bien, amigos. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. ¿Qué es lo que te hace ser masón del rito escocés antiguo aceptado? ¿O qué es lo que hace el rito escocés antiguo aceptado ser el rito escocés antiguo y aceptado? Hay mucho tema por hablar todavía. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Alberto, ¿algún comentario final? Pues nada, fíjate que ahí han llegado varios mensajes de varios hermanos de distintos partes de la República preguntándonos que qué pueden hacer ellos para ser parte de este podcast de la Taberna del Pollo y el Metate. Bueno, ellos ya son parte al escucharnos, ya son parte. Pero ellos quisieran ser parte del equipo. Eh, Creo que merecería por ahí un programa y de una vez lo propongo aquí con ustedes, hacer un programa especial, no sé qué fecha, pero sí hacer un programa especial, pero con todos los hermanos que quisieran estar presentes en el podcast, poner un tema sobre la mesa e invitarlos para que puedan participar de manera activa con nosotros, a aventar la invitación así de manera general y que se pueda conectar, platicamos y pues ya les damos la oportunidad a ellos de participar en el podcast y nos damos nosotros la oportunidad de aprender de otros hermanos, ¿no? Puede ser Entonces, una posada tabernera. ándale, algo así, algo así. Oye, Entonces, está bien, una pues posada. queda la propuesta ahí, esperemos que se pueda llegar a buen puerto. Pues un fuerte abrazo a Jasael y Arturo que no se pudieron conectar y le dejo los controles a mi hermano Omar. Es quien va a cerrar este episodio. Yo nomás, pues muchas gracias a todos otra vez. Gracias por escucharnos nuevamente. Y pues yo nomás quiero reiterar lo que dije varias veces. Hay muchas vertientes del rito escocés. No hay una sola única pura de Federico de Prusia. Esa es una alegoría muy bonita, pero es eso, es una leyenda, como es la leyenda del tercer grado, como hay otras leyendas. Entonces, yo creo que esto nos da a cuestionar los rituales, revisar de dónde vienen, quién los escribe, nos da una oportunidad de abrir a puntos de mayor riqueza, ¿no? O sea, saber que el ritual de México lo escribió Vicente de Castro y que Vicente de Castro se inspiró en The Tanks y te pones a leer a The Tanks y The Tanks se dispara, bueno, no estoy diciendo que ocurrió exactamente, pero paralelamente te inspiras en Ragón y te pones a leer a Ragón y es donde empiezas a leer una riqueza enorme de lo que viene siendo la masonería. Entonces, yo nomás sugiero esto, vamos a tratar de ver esto con mente abierta y los rituales no caen del cielo, vamos viendo de dónde vienen y a dónde queremos que nos lleven. Pues nos vemos la siguiente sesión. Ojalá y no sea dentro de un año. Cuando se conjuguen las estrellas del Mazarov, queridos amigos. Yo creo que nos vamos a ver primero en la mini posada, Ándale, pues. que va a ser patrocinada por Arreos Illuminati, van a ver. Por supuesto. Los deditos. Viene entre la competencia. Ándale. Hasta luego. Saludos. Gracias. Nos vemos la próxima.